Hey, buenas, buenas, buenas. ¿Qué más pues mi gente? ¿Cómo están? Qué rico saludarlos y qué rico estar acompañándolos nuevamente en este programa Conectados, un espacio producido por CCM Televisión para todos nuestros televidentes. Ustedes saben que yo siempre he estado muy bien acompañado, Isa, Estefa, y hoy no es la excepción. Hoy me está acompañando una mujer muy hermosa que ya ha tenido la oportunidad de acompañarnos en otros programas, pero como invitada, y hoy va a estar debutando como presentadora. Ella es Caro Izaza, así que Caro, bienvenida a Conectados y qué rico que esté por acá con nosotros. Juan, yo súper contenta de estar aquí en este nuevo rol, en este programa tan maravilloso. Definitivamente, como dijo Barbie, sé lo que quiere hacer. Un día de psicóloga, otro día de presentadora y feliz de estar acá. Caro, y hablando bueno, de esos temas tan maravillosos. Claro, y qué bueno que se le mida también a todo este tema, a este reto que es también presentar, estar acompañándonos con nuestros televidentes, un tema bastante interesante. Entonces, sin más rodeos, entremos en materia de una vez. Juan, un tema que nos atraviesa a todos, en cualquier momento de nuestra vida, solo que hay veces pensamos que es solo en el tema de la muerte, pero no nos damos cuenta que esto nos puede atravesar en muchas facetas de nuestra vida. Pero como dijimos, tenemos el experto que nos va a hablar del tema, una persona que le encanta, que le apasiona. Entonces démosle la bienvenida. Edison, ¿cómo estás? Edison, bienvenido a Conectados. Muchas gracias. Sí, gracias por la invitación. Muy contento de estar compartiendo este tema con ustedes en Conectados. Y es que es verdad lo que nos decía ahorita Caro, uno normalmente dice como el duelo solamente es cuando aparece, pues o cuando sucede una muerte, todas las personas no estamos preparados para eso, pero en algún momento de la vida lo vamos a tener que vivir, no solamente con la muerte, no sé, de un amigo, de un familiar, de una pareja, de lo que sea, sino que también se puede presentar en otros casos. Pero yo quiero que empecemos hablando, ¿qué es el duelo? Sí. Voy a utilizar una metáfora, si me permiten. Claro que sí. A veces pienso que los seres humanos somos como pulpos, en el buen sentido. Pues, un ser que tiene como muchos brazos, muchos tentáculos. Entonces, con esos tentáculos abrazamos diferentes objetos, diferentes personas, ¿sí? Cosas que valoramos y personas que valoramos. Entonces, el duelo es en sí la pérdida de cualquiera de los elementos con los que estemos abrazando con alguno de esos brazos. ¿Y qué sucede? Que en ese momento en que ese ser desaparece, esa pareja se va, nos rompe la relación o se muere, ¿sí? Entonces ese brazo queda ahí. Cortico. Pues coloquialmente dicho, chilengueando, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que perdemos la fuerza de ese brazo, ¿sí? Y eso nos debilita además en la fuerza de los demás brazos. No quiere decir que dejemos de amar al resto de los seres y las personas, los objetos que tengamos y que valoramos, pero sí perdemos esa fuerza. Entonces el duelo en sí es ese proceso que vivimos los seres humanos y a todos nos pasó, nos pasa y nos pasará, de cómo afrontar esa pérdida en ese momento de la vida, que depende obviamente de cada persona, de cada estructura psicológica y de cada situación y del tipo de relación también que tengamos con lo que se perdió. Edison, pero siempre nos damos cuenta o reconocemos que estamos pasando un duelo. No siempre. Es muy interesante esa pregunta. Obviamente hay situaciones que son evidentes, contundentes, pero a veces también hay situaciones en las cuales estamos afrontando psicológica y emocionalmente una situación y no nos damos cuenta, de pronto el entorno sí, las personas a nuestro alrededor no lo saben, no lo ven y nosotros no lo vivenciamos, porque a veces también podemos de alguna manera como mecanismo de defensa negar que estamos en un duelo. Claro que sí. Edison, yo sí quiero que le contemos a los televidentes, porque bueno, hemos hablado que el duelo se presenta, o lo tenemos como más bien asociado, bueno, a la pérdida o a la muerte de alguien, ¿cierto? Ajá. Pero entonces, ¿qué otros tipos de duelos se pueden presentar? Claro, como les decía, es la relación que establecemos con objetos, con personas, con situaciones, con nuestro empleo, con muchas cosas en la vida, ¿sí? Entonces, realmente, pues... Pero repíteme la pregunta, o sea... ¿Qué otros tipos de duelo existen? Bueno, aparte del evidente, pues que, que es el de la pérdida por la muerte de alguien con quien tenemos un nexo fuerte, también existen rupturas de cualquier tipo. Las más conocidas o las que le siguen, digamos, con respecto a la pérdida por la muerte, están las rupturas amorosas, que son muy comunes y que también nos pasan muy frecuentemente. Entonces, esa es otra de las situaciones ante las cuales también nos vemos abocados a elaborar esa pérdida. Y esos duelos. Esos duelos. Pero igualmente, si seguimos ahí como... subsumiendo, está también la pérdida de cosas que valoramos como un trabajo, como una fortuna, como, qué sé yo,
Nuestras mascotas que nuestra- ahora sí. exactamente, forman sí, parte por de nuestro supuesto. hogar, de nuestras vidas. Por supuesto, claro, porque se vuelven seres como tan importantes, tan valiosos y tan de la familia, que obviamente la persona experimenta cuando uno de estos seres muere, pues una situación muy similar a de cualquier, o bueno, un duelo, justamente, en el sentido Edison, estricto. incluso creerías que los cambios generan duelos. Sí. El cambio, ejemplo, el cambio de una vivienda, De un el carro, cambio ¿no? de un Bien. lugar. Sí, bueno, ahí podríamos diferenciar un poco el estrés del duelo. Ok. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas situaciones en la vida nos causan estrés y también dependiendo de nuestra estructura, viviremos más o menos o viviremos o no situaciones de estrés. Entonces, de hecho, yo tengo un test con el que medimos, yo lo llamo el estresómetro. ¿Qué cosa? Vea qué Es chévere. el que yo necesito. Lo necesitamos todos los televidentes, por favor. Y mire ¿Cuándo qué nos lo pasa? Y es muy particular porque hay una lista grande de cosas que nos pueden estresar. Entonces se habla, por ejemplo, de un cambio de vivienda, se habla de, sí, de una pérdida, se habla de una situación de enfermedad, pero incluso situaciones que nosotros podríamos considerar positivas también nos pueden causar estrés. Como los inicios, un Como inicio los de algo. inicios, como por ejemplo la culminación del pago de una deuda. ¿Quién creería que eso puede ser antes? Pues, pero el cambio... también puede- Claro, lo que quiere decir esto es cómo los seres humanos nos enfrentamos a las situaciones de cambio justamente, cuál es nuestra fortaleza emocional, estructural, psicológicamente hablando y cómo las enfrentamos. Entonces, volviendo al inicio de tu pregunta es, listo, los cambios también, pero yo diría que de un lado está las situaciones que nos causan estrés y cómo las enfrentamos, pero también está aquellas en las cuales vivenciamos pérdida y que eso nos significa, además del al estrés propio de eso, de la situación, cómo pasar y elaborar esa pérdida, esos cambios. Claro, incluso es súper importante explicarle a nuestros televidentes cómo poder diferenciarlos, porque entonces tú me dices, uno es estrés, uno es un duelo, cómo poder entender, ven, voy a reconocer que estoy pasando un duelo, porque muchas veces, no, entonces solo es estrés. No, cómo poder tener como más claro cuál estoy viviendo en X o Y circunstancia. No, incluso, Carlos, le sumaría otro elemento ahí, la diferencia entre el duelo y la depresión, que también se suele confundir. O puede haber situaciones en las cuales alguien que ya tiene una depresión que no ha sido diagnosticada, por ejemplo, está evidenciando un duelo y eso le aumenta la depresión. Pero son dos cosas muy diferentes. Entonces ahí tendríamos tres situaciones distintas, que ¿cierto? De una parte el estrés, de otra parte el duelo y de otra parte la depresión como cuadro clínico, digámoslo así. Como, Para como observador del Sí, problema. exactamente. Como elemento diferenciador sobre todo esos dos últimos, una depresión es una situación en la cual, digamos, sobre todo por la cronicidad, ya es de vieja data y además tiene otros elementos y otros síntomas, la persona pues experimenta esta baja afectiva emocional que le puede significar pues muchísimas consecuencias en su vida cotidiana, en su rendimiento, etc. El duelo en sí no es depresión, aunque hay una fase del duelo que de pronto más adelante lo hablaremos, que sí se llama así, de acuerdo pues como una autora muy reconocida en eso. El duelo en sí, yo diría que encierra más es tristeza que propiamente duelo como tal. Entonces, Juan, ¿tú crees que has vivido un duelo? Sí, solamente hace poquito, pues como ahorita acá escuchando a Edison, sí siento que he vivido como ese duelo de ruptura, pero también ese duelo de pérdida y el duelo de como esa pérdida de esa persona especial, pues por muerte, sí como que genera un impacto mucho más grande y precisamente pues era como lo que te iba a preguntar, es como la importancia de uno reconocer que está atravesando como ese momento y saber transitarlo de una manera adecuada. Porque uno muchas veces, bueno, listo, entonces yo termino una relación o se me muere mi mascota o me cambio de casa o hay algo que causa como gran impacto en mi vida, pero digo como no pasa nada. Pues es uno como
como haciéndose el loco, por así decirlo, ante la situación. Pero entonces, ¿qué es lo que eso puede generar si uno no le presta como la verdadera importancia y la atención a eso y se encarga de decir, venga, es que me estoy sintiendo de esa manera, me voy a permitir sentirlo y a transitar esa emoción o voy a hacer este duelo? ¿Cómo hacer como ese proceso bien hecho ahí, Edison? Sí, les decía ahorita que depende como de nuestra realidad, ¿cierto? Personal. Esto es un asunto muy subjetivo. Cada quien lo vive de manera diferente. Es más, las fases que tiene el duelo no son lineales y a veces se No es como, usted está sintiendo esto, va a esto pasar y entonces esto. va a seguir esta y esto y esto. No es la escalerita, no. Cuando en psicología, pues en la parte clínica atendemos a las personas, lo que vamos ayudando es a la persona a pasar esas fases, pero obviamente a nosotros como profesionales nos toca es como en qué fase está y de acuerdo a esa fase en la que está vamos a abordarlo trabajar de esta manera, ¿cierto? Pero, como les decía, es muy variado y muy de cada subjetividad. Entonces, depende de nuestra estructura, pues, como psicológica. Dos, depende también, en ese mismo orden de ideas, como el nexo que tenemos con eso que perdimos. Cuando decías ahorita de que has tenido, pues, también esa situación amorosa, o te preguntabas, pues, por lo de la pérdida, mire, es que, como les decía, si somos pulpos, tenemos muchísimos tentáculos, no son solamente 8, muchísimos. Supongan que nos robaron el anillito de grado que nos dieron, sí, nos atracaron, ¡ay, el anillo que tanto quería! Eso puede ser un duelo, ¿cierto? La magnitud obviamente es diferente, pero ¿qué estamos hablando? Una pérdida, algo que más que porque era de oro, era porque era del grado, porque me lo había dado mi mamá con mucho esfuerzo, qué sé yo. Entonces eso depende también del nexo que tengamos con eso que perdimos. Como ese vínculo que hay Exactamente. afectivo con ese Con lo que objeto sea. o con esa persona. Claro, claro, claro. Por eso también, en el caso de las pérdidas humanas, es muy variado, muy diferente. No es lo mismo el duelo para todos los hermanos, para todos los hijos de esa madre que muere, porque depende de cada quien. Y también en ese sentido, el proceso será diferente en cada quien. Entonces, si con eso respondo a tu pregunta. Sí, Sí. Claro. O sea, que uno lo que tiene que hacer es como permitirse sentir, reconocer también como esa emoción por lo que está pasando, mirar también entonces como qué es lo que está pasando en ese momento, si es un objeto, una persona, como reconocer todos esos aspectos y pues como dejar sentir también. Claro, pero también intuí en tu pregunta como, bueno, ¿y qué hago yo como para saber pues cómo estoy ahí en esa situación? Hay una teoría o hay algunos teóricos que plantean que existen duelos bloqueados. Un duelo bloqueado es aquel, bueno, esto también hay diferencias en los teóricos respecto a esto. Hay quienes dicen que un duelo en promedio debería durar máximo 2 años. Máximo 2 ¿Pero años. un duelo de qué? ¿De lo que sea? Sobre todo una pérdida humana, pues un fallecimiento. Física, Sí, de sí. una persona, de un ser. Pero también una ruptura amorosa puede durar. Entonces, cuando Ay, estos teóricos plantean que, sí, Ay, no, pero no, imagínense no. ustedes, Soltame, ya no. imaginen ustedes una tusa de más de 2 años, ¿sí me hago entender? Bien, pues desde lo clínico y en teoría se plantea que si este duelo dura más de 2 años, ya es un duelo bloqueado. Y ya ahí indudablemente se requiere un abordaje psicológico que la persona debería pues darse el regalo de recibirlo. Como les digo, hay discrepancias, pero se plantea como ese promedio. ¿Qué quiere decir? Que en 2 años, en la generalidad, deberíamos pasar esa tusa o deberíamos abordar esa pérdida, aún siendo una muerte, ¿sí? Que es un tiempo como prudencial para eso, ¿sí? Teniendo sus excepciones, me imagino. Sí, Pueden vuelve y haber juega. personas que en un mes ya lograron solucionar como ese tipo de cosas. Sí. Porque, como tú nombrabas, él tiene unas etapas. Puede que la persona... Yo me quedé en una etapa. Sí, podría suceder. Claramente puede suceder, o incluso que tú, por decir, llegues y súper tranquilo los primeros meses y digas, no, todo está súper bien, incluso con una pérdida humana, física, y que tú después digas, estalle. ¿cómo lo afronté de bien? Pero a los 2 años o al año Sí. llegue y esto y estalle y te Ay, no, detone pero y eso es más sientas duro. y sientas como ese vacío o sientas como esa pérdida. Por decir, en mi caso fue un hermano y yo me sentía súper tranquila. Y ustedes pueden creer que a los 2 años yo vine a sentir como, se dice vulgarmente, la tusa. Yo decía, que empecé como a pensar qué sería donde él estuviera, cómo sería su vida, cómo sería nuestra vida con él. Entonces mira que 10 años. Hay veces, por eso él lo nombra muy claro, esa teoría puede tener sus excepciones,
porque uno diría, no, ya pasó el tiempo, 2 años, entonces todo va a estar bien, porque también es como decir, esta persona la vamos a olvidar, y no, obviamente cada persona la vamos a recordar y la vamos a vivir, y lo vamos a transitar de formas Claro, además, diferentes. Volviendo a lo mismo que tú preguntabas, que tú dices ahorita, podríamos incluso estar negando. Exacto. Porque la primera fase del duelo es la negación, pues en teoría es la negación, y podríamos quedarnos mucho tiempo negando y negando y negando y negando. Edison, incluso por decir, yo lo digo, con muchos, digamos como microduelos que los metemos debajo del tapete. Y creemos, no, esto no es nada y no pasa nada y sigamos, pero ahí están. ¿Dónde? En el tapete, pero están. Entonces, cuando llega un momento en nuestra vida, sea la que sea, viene y nos acude. Ay, Dios mío. Se Viene y levanta- alza el tapete y alza el todo eso tapete metido ahí. y todo se nos levanta. Muchachos, miren, espera, sí. antes de que hablemos, que me parece importante hablar de esas etapas del duelo, como para que también, si de pronto los televidentes están viviendo algo parecido, como que se puedan identificar un poquito de eso, a mí me parece importante como que también a veces las personas dejemos de ser como tan crueles y de pronto entrar a juzgar directamente, porque como dicen, los procesos son individuales, ¿cierto? Entonces puede que una persona esté como en un estado, no sé, 1 año, 2 años, donde dice como me siento tranquilo, como en el caso de Caro, pero puede que a los 2 años le estalle como todo ese cúmulo de emociones y ya empiece ahí sí como a sentir un montón de cosas. Entonces, si esta persona está viviendo su duelo de una manera, como, o sea, respetemos eso. Si esta persona quiere encapsularse en su dolor, respetémoslo. O sea, el duelo se vive de diferente manera. Y no Ajá. todos tienen como, no, entonces si acabó de morir la persona o acabó de faltar, no sé, o acabó de terminar una relación o algo. Entonces todo trabajo. tiene que ser de la misma manera. No, pues también hay que respetar y entrar como a, venga, es que los procesos son individuales. ¿No les ha pasado a ustedes o no han visto que de pronto ante un fallecimiento de un ser querido, uno de las personas, los familiares pues, de los sobrevivientes, cuenta la historia y vuelve y la cuenta y vuelve y la cuenta? Sí, ese es un mecanismo De defensa. del mismo proceso. Pero ¿no les ha pasado, no han visto también que algunos de los familiares dicen, pero mamá, ¿cuántas veces has repetido eso? Ay, mi hijita, y vuelve y lo cuenta, y yo estaba con él y me tocó ver cuando no sé qué, y vuelve y lo cuenta. Esa repetición es parte Del de la proceso, forma en que psíquicamente intentamos paliar el dolor que nos significa esa pérdida. Entonces, volviendo a lo que estás diciendo, es importante que desde los que estamos afuera, ¿sí? Porque estamos viviendo un proceso, digamos, más tranquilo, si también tuvimos la pérdida o si es alguien que no lo tiene que ver, pero que está ahí cerca, Que es está ahí pendiente. ser respetuoso con ese proceso de esa persona. Y aunque lo repita muchas veces, aunque lo insista, pues ese es su proceso, es entender eso. Básicamente ahí lo importante es como escuchar, que se escuche a la persona, que está repitiendo la historia, vuelve y lo escucho, no importa, no hay problema. Edison, aquí me haces como pensar y traer a colación no solo el hecho de contar y repetir esa historia, sino en cuántos casos, digamos, las escenas físicas las mantienen. Ejemplo, entonces, no desechar o regalar sus pertenencias, Ajá. que su cuarto queda intacto. ¿Qué nos nombra esto o cómo lo pueden transitar? En parte puede ser que está todavía en esa fase inicial del duelo, que es la La negación. negación. ¿Cierto? Por eso, pues no diríamos que es lo ideal o que tiene que ser siempre así, pero sí es importante que esos objetos, esos elementos que hicieron parte de la vida de la persona, pues pasen a otro lugar o desaparezcan, nos regalen, nos se vendan, lo que pase, ¿cierto? Porque justamente es vivir ese proceso de los que quedamos vivos, ¿cierto? ¿Y qué es? El duelo, finalmente, adelantándome mucho, la elaboración, ¿qué es? Poder recordar pero sin dolor, o recordar de una manera diferente, incluso con gratitud. Entonces, si yo pude ya pasar por todas esas fases, ¿para qué necesito un cuarto con su ropa impecable, ¿sí? Lavada varias veces al año, planchada y ahí guardada? ¿Para Entonces qué? esto se puede ver como una alerta, como un, ven, necesito ayuda. O incluso puede ser como una alerta para las personas que lo acompañan. También. Que o sea, que puedan como ver eso, como de, ven, debemos acompañarlo a transitar, todo ese dolor. no desde, ven, es que tenés que desechar, es que tenés, porque obviamente la persona al estar en negación, lo que menos quiere es que le quiten eso, que lo está aferrando
a esa pérdida. Entonces, si tú llegas y le dices, no, es que, mira, es que tienes que desechar, es que tienes que sacar las cosas, cuando uno como acompañante se permite como facilitarle y nombrarle desde otro lugar, ven, que sea más como de uno que vea esa alerta. Exactamente, sí. Edison, yo quiero que hablemos sobre esas fases del duelo. Ya nos nombraste que la primera es la negación. Yo quiero que hablemos de cuáles serían las otras que también se pueden presentar durante este proceso. Sí, la primera entonces es la negación, que podríamos resumir como un intentar paliar el dolor, el impacto inicial, ¿cierto? Esa es la primera fase. La segunda fase, insisto, esto no es lineal, puede entrecruzarse, es la ira, ¿sí? En esa fase, digamos que lo que podría como resumirlo es buscar un culpable. Okay, Buscar un culpable es, mire, es que yo sí vi que ese médico no hizo, es que nosotros le dijimos y vea y no le aplicaron aquello, es buscar un culpable, ¿cierto? No, y muchachos, ¿sabe qué? Qué pena, Edison, ahí yo quiero hacer un paréntesis. Sí. Y hace poquito, pues que les cuento que viví algo así, como por el estilo, es uno en ese estado como de ira o en esa fase que nos nombras. Por ejemplo, en mi caso fue muy complicado porque yo era buscando como el porqué, como por qué y por qué pasó de esta manera y por qué tenía que ser así. Entonces es uno haciéndose como un montón de preguntas y personalmente es un proceso muy teso. Muy duro. O sea, porque uno es como tratando de encontrar respuestas donde no las hay, tratando de buscar culpables, de buscar información, de un montón de cosas que uno dice como, venga, no, ya nada. Entonces, o sea, eso es complicado. Es buscar un culpable, un porqué. Que puede ser el por qué la medicina, no sé qué, el por qué se tuvo que ir a esa hora. O por qué no hice. Es más, puede llegar a darse el por qué te fuiste y me dejaste. O sea, puede ser también, se puede experimentar esas emociones con respecto al propio fallecido, ¿cierto? Y es que recordemos esos cuadros en los funerales, ¿sí? Llorando, ay, ¿por qué? Es esa vivencia de esa fase o de ese mundo emocional, de ese momento de la ira. La tercera fase del proceso es la negociación. La negociación es como un intento de reiniciar, ¿cierto? Es una fase intermedia ahí, es como un porqué, pero ya quizá un poco más subjetivo, más interno. Ahí pueden suceder, por ejemplo, en el caso de las rupturas, yo, ¿por qué no hice aquello? Yo, que dejé de hacer esto, él sí me decía, ella sí me decía, pero yo no le presté atención. Es un intento como por negociar internamente, son como esas voces internas que se vivencian sigue siendo lo mismo, para intentar paliar pues como con eso y redireccionar. Pero es todavía una fase muy intermedia, ¿cierto? La cuarta fase que Elizabeth Kubler-Ross, que es la que digamos como que teorizó sobre esto, plantea ella es la llamada depresión. A mí no me gusta llamarla de esa manera porque, insisto, se puede confundir con el cuadro de la depresión. Yo diría que es más el de la tristeza y ese es ya en el proceso ya mucho más adelantado, ¿sí? En el que digamos ya sí se tiene mucha más certeza de lo que pasó. Entonces, esa fase ya es más de desesperanza, ya más de sumirse en esa tristeza profunda, ¿sí? Porque ya no se está negando. O sea, que es como ese punto donde se empieza como, digámoslo así, como aterrizarnos en la realidad, como ya esta relación terminó, sí, claro, ya esta persona no existe. Sí, eso de una parte, pero también puede llevar, por ejemplo, en esa desesperanza a un aislamiento. Okay. Entonces ahí es donde podemos ver a la persona mucho más pues, baja de ánimo, de emociones más de baja vibración, ¿sí? Más encerrada, ¿sí? Ahí también podríamos, volviendo a una pregunta tuya, Caro, es cómo observar ahí, cuánto tiempo está hablando eso, ¿sí? Hay que dejar que cada quien lo viva, ¿cierto? Pero si eso le prolonga demasiado y ese encerramiento, ¿sí? Entonces también empezar a mirar a ver que eso no se vaya a estar mezclando con una depresión o que haya habido una depresión ya subclínica, no diagnosticada y que esté ahí profundizándose por esa fase de la tristeza, que es esa cuarta fase. Exacerbando como ese dolor y esa depresión. Exactamente, exactamente. Y la última fase, que yo diría que más que una fase ya es propiamente la culminación del proceso, es la elaboración,
que ya es, después de haber pasado por todas estas otras vivencias, por todas estas otras emociones, aceptar, ¿cierto? Aceptar, valga la redundancia. Entender que sí, que fue una realidad, pero que la vida sigue. Entonces, en esa fase, o ahí, en ese momento es cuando ya se puede tener la capacidad o la posibilidad de recordar de una manera diferente ese ser o eso que se perdió. Y ya, simplemente, como decimos coloquialmente, borrón y cuenta nueva. Diríamos que esa es como la fase ideal o ya el proceso culminado como tal. Muchachos, yo tengo ahí una preguntita para cada uno de ustedes. Si han vivido duelos, ¿cómo, pues y ahorita como con relación a esta información que nos está dando Edison, cómo las han atravesado? ¿Ha sido como en esa linealidad que nos está planteando él o la han vivido como de otra manera? Por ejemplo, Caro. Pues yo definitivamente la viví como muy diferente. Con lo del tema de mi hermano, yo veía que mi mamá, lo que tú nombrabas era como hoy hace 2 días, hoy hace 3 días, hoy hace 8 días, hoy hace 15 días. Y yo como que ni siquiera recordaba, como que ese suceso no, pues yo simplemente ya sucedió y pensaba que era que lo había transitado súper bien. Igual estaba muy joven, mi hermano tenía 24 años, yo tenía como 20 años, pero yo sentía que lo estaba transitando como súper tranquila. Yo decía, primera vez, porque eso es otra cosa. Ay, cuando Dios no nos mío. hemos enfrentado nunca a una pérdida física, digamos que uno no sabe cómo la vaya a experimentar. Entonces fue como, ve, la estoy transitando como bien. Pero mira que después fue como empezar a recordar y a decir qué hubiese sido, qué hubiera pasado, cómo estaría él, qué sería de él, de nosotros. Esa es la negociación, ahí estaba. Mira, y Ese es un ejemplo literalmente fue a los 10 años. O sea, fue a los 10 años yo decir y empezar como con todas esas preguntas. Él también tenía un hijo, entonces, ¿cómo hubiese sido ese tiempo con su hijo? Entonces, mira que yo pensaba que lo había experimentado súper bien. Y que simplemente en esos 10 años fue como, ven, estoy recordando a mi hermano, pero mira que no, fue como llegar a esa realidad y decir, ya no está. Sí, entonces no fue en esa linealidad que, por ejemplo, nos planteaba Para nada. Edison. A Edison le ha tocado también. Sí, también, claro. A ver, pues muchas rupturas amorosas. Amorosa, Ah, esas ya. sí que le tocan a uno. Pero voy a hablar de la muerte de mi padre en el 2013. Sí, la primera fase de la negación, por ejemplo, como la experimenté yo, de los 5 hijos que somos, yo era el único que no, en un proceso de enfermedad de 14 meses, era el único que tenía la esperanza y la fe de que él se iba a curar, se iba a curar, se iba a curar, y todos los demás, todos ahí, como fríos, secos, y yo era como el más, no sé, el más negador, ¿sí? Para llamarlo muy... E inicialmente, cuando ya fallece él, yo como que tranquilo, las palabras pues en el funeral, como tranquilidad, pero era todo lo contrario de lo que empezaría a experimentar. Como se dice, ese duelo interno. Sí, pero mira, era muy desde la negación, tanto en el proceso de enfermedad como en el de la muerte como tal, porque ya era como aparentemente tranquilo, pero después medio más duro que a todos los demás. Un año después todavía yo estaba en cuanto a la negación. En cuanto a la ira, la rabia, ¿cómo lo podría yo nombrar en ese proceso? Yo, en el momento exactamente de la muerte, yo decía, no, es que hay que hacerle una autopsia, es que ¿cómo así? Es que yo creo que le faltó esto, refiriéndome pues como al proceso médico. En cuanto a la negociación, yo era alguien que me preguntaba muchísimo, yo, ¿qué pude haber hecho? ¿Por qué no le ayudé? Porque mi padre murió en mucho silencio. Él no quiso hablar, él no quiso expresar nada. Nosotros le decíamos, papá, ¿qué quiere que hagamos? Y él, callado. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué no hablé más con él antes? En fin, ahí está como De la fase 4, propiamente de la tristeza, pues fue muy, muy parejo todo el tiempo, ¿cierto? Muy parejo todo el tiempo. Y la elaboración, pues obviamente, ya de todos estos años, sí, ya recordar al viejo con mucho agradecimiento, honrándolo,
amándolo muchísimo, pero no lo mismo que en ese momento. Pues eso es como un ejemplo, pues ahí, desde la vida, desde lo humano. Sí. Edison, incluso escuchando tu relato y cuando tú empiezas a nombrarlo como entre fases, se me viene como una pregunta. ¿Todos tenemos que vivir esas fases o puede que una de esas fases no se viva? Porque entonces yo empecé como, mientras te escuchaba, empecé a hacer como esa relación. Como que me faltó esto. Exacto, entonces fue como, ¿será que es que todavía me faltó o no la supe diferenciar? O definitivamente no todos tenemos que vivir sí o sí esas etapas, porque mira que fue como, yo nunca sentí como un tema de ay, pero ¿por qué pasó? O, no, o sea, como que, ¿será que sí tenemos que pasar esas etapas? Ya dijimos, en diferentes maneras, pero sí o sí se viven o no necesariamente todo mundo tiene que indudablemente, vivirlas. como lo veíamos ahora, es absolutamente individual, subjetivo, no es lineal, se pueden entrecruzarlas y pueden haber fases que no se vivan. Que no se den, alguien Ok. no necesariamente tiene que sentir rabia, expresarla, no, puede ser muy tranquilo ese proceso y pasar por ahí y saltar a otra fase y no necesariamente vivir una de las etapas o algunas de las etapas. Claro, es que yo lo Entonces, escuchaba y yo era como que, Me está faltando una. marica, me faltó algo. Porque, por ejemplo, ahorita que yo les hago la pregunta, porque en el proceso que, pues, se puede decir como que viví o estoy viviendo, yo siento que se iba como muy lineal y en ese orden que hizo, nos lo estaba nombrando. Esa negación, esa rabia, también entra esa negociación, esa tristeza, ¿cierto? Pero también es como, bueno, ya llega a ese punto donde uno tiene que hacer como esa negociación de uno decir, venga, es que uno es triste y suena un poquito duro, pero la vida debe continuar, por un lado, ¿cierto? Ajá. Y lo otro es, venga, recordemos esa persona, ya sea que haya fallecido o sea una ruptura amorosa o lo que haya sido, pues como recordemos eso con amor, con cariño, para poder transitar y seguir, porque si uno se queda, obviamente son procesos individuales, pero si uno se queda como sumido en esa tristeza, en ese dolor, ahí es donde entonces empieza a afectar el resto de los tentáculos que nos decía. El tema, David, es que ojalá fuera sencillo decir, no, lo voy a vivir con gratitud. No, eso es involuntario. Ah, sí. Es muy involuntario. Repito, pues esto es muy redundante, es muy individual, cada quien tiene su tiempo, pero como decir, me voy a preparar y lo voy a vivir de esta manera, no. Nunca estaremos preparados o nunca podremos adelantarnos a un proceso de duelo. Pues es increíble, pero así somos los seres humanos, porque tenemos nexos. Sí. Es que a mí eso me parece, pues es un proceso bastante interesante, es complicado, es algo que sí o sí en algún momento, queramos o no, debemos transitar, vivir, pues como a lo largo de la vida, ya sea por ejemplo, un cambio de trabajo, lo que hablamos ahorita, la pérdida de un ser querido, de una mascota. A mí eso me parece un tema muy importante, pero yo creo que después del corte que vamos a hacer, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de las herramientas que podemos tener para las personas que están atravesando este duelo, pero también hay un factor muy importante ahí, Edison y Caro, y son las personas que están acompañando. Si tú como amigo, pareja, familia, lo que sea, estás acompañando a alguien, también como, ¿qué les podemos decir? ¿Listo? Ajá. Entonces, yo los voy a invitar a ustedes, nuestros televidentes, y a ustedes muchachos también, a que nos vayamos a un breve corte de comerciales y ya regresamos para que sigamos hablando de este tema tan interesante y que nos está trayendo tanta información Edison Marín el día de hoy acá en Conectados. Nuestro internet de ultra velocidad por fibra óptica llega recargado. Agrandamos nuestros planes para que disfrutes de muchas más megas por el mismo precio. Así es, super velocidad sin pagar más. Tenemos para ti planes desde 100 megas en adelante que se adaptan a tus necesidades. Además, disfruta de más de 90 canales en alta definición y de toda nuestra producción original de CCM Televisión. Recibe atención al cliente y soporte técnico eficiente, rápido y oportuno. Comunícate con nosotros y solicita tu plan al 604-440-9500 o escríbenos al WhatsApp 314-773-2052. Super velocidad y mayor entretenimiento sin pagar más.
Y como todos seguimos aquí en este hermoso programa, este tema que nos está encantando, nos tiene súper conectados, que de eso se trata, vamos a seguir con Edison y con mi compañero Juan. Juan. Bueno, Edison, yo quiero que hablemos un poquito acerca, antes del corte yo les había dicho como, bueno, vamos a hablar acerca de cómo acompañar a esas personas y también esas herramientas, pero antes de eso hay algo muy importante y es cuando como que se tiene o se crea esa idea de la muerte. ¿En el ser humano? En el ser humano. Ah, muy buena pregunta esa, David. Sí, pues se supone que por la estructuración del psiquismo, digámoslo así, hasta los 3 años un niño no tiene el concepto de muerte pues, instaurado, no tiene idea de... No lo tiene. ¿Cómo vive un niño hasta esa edad o en esa edad una pérdida, una muerte, por ejemplo? No la entiende. No la entiende. Y en ese sentido, hablando como de la prevención, el acompañamiento, es importante que desde quienes están alrededor de ese niño o esa niña sepan esa realidad, ¿cierto? Porque en ese sentido, digamos como que el acompañamiento, más que en cuanto a la pérdida como tal, es cómo abrigamos afectivamente a ese niño. Por ejemplo, si la muerte fue de un ser tan cercano, tan querido como la madre o un padre, pues claro, él no entiende qué pasó, pero entonces cómo lo abrigamos y más que hablarle de la muerte, porque insisto no lo entiende, es cómo lo acompañamos en ese sentido. Entre los 3 y los 5 años de edad ya hay una idea un poco más internalizada, pero es muy simpático porque en esa edad el niño piensa que es una pérdida transitoria. De que vuelve. De que vuelve, entonces es que se fue para no sé dónde o que está ahí en el cielo y que entonces es que le va a volver del cielo. ¿Cuándo va a bajar del cielo? Entonces, ahí también en ese sentido es acompañarlo entendiendo esa realidad, ¿sí? Que no hay todavía la claridad de qué significa la muerte, pero ya entre los 6 y los 10 años de edad ya hay digamos una configuración como tal, ya sí se entiende la muerte, la pérdida, y ahí es muy importante porque como ya hay una idea de la muerte, ya hay un duelo mucho más ya hay explícito. Un vínculo mayor. Exactamente. A propósito de eso, todo niño menor de 8 o 10 años debería recibir un acompañamiento especial. Ojalá fuera un acompañamiento profesional. Si el vínculo es fuerte, si es una madre, si es un padre, si es una abuela, debería tener un acompañamiento especial. Y entre los 10 y digamos la adolescencia, como ya hay, según plantea Piaget, pues como una configuración en lo cognitivo, más en lo abstracto, pues ya puede haber una idea más filosófica, más espiritual de la muerte y ya el acompañamiento será más en esa línea, ya como un más de tú a tú, más igual, ¿sí? Más dialogado, por ejemplo. Edison, ahorita que dijiste algo me quedó sonando y fue el tema de a un niño no hay que hablarle específicamente de la muerte. No sé si, pues como que le digamos, como es que la muerte es esto, esto y esto, porque no está en edad de entender sí, depende de la edad, obviamente. Pues, pero por ejemplo, lo que nos contaban los primeros. A los primeros, hasta claro. Los 3, 6. Sí, hasta los 3 años. Hasta los 3 años. Ajá. No sé si les podemos dar ahí unas herramientas súper pues como pequeñas a los padres que de pronto estén viviendo esto, porque yo sé que es un tema muy amplio, que acá necesitaríamos varios programas, pero que de pronto, bueno, no es ir a decirles que la muerte es esto, sino como, ¿qué podemos hacer entonces como para poder que el niño más o menos... pues ¿Cómo podemos acompañarlo? Sí, yo insisto como el acompañamiento, el abrazo, el afectivo, ¿cierto? Es decir, como el arropar afectivamente al ser. Pero les voy a poner un ejemplo. La semana pasada, una sobrinita que yo tengo, que le habían acabado de regalar un hámster, y ella con su primita lo jonjoleaba, lo movía, lo enfermaron. Y el hámster, déjame quieto. Miren, tan sencillo como eso. Soltame. Como no lo dejaban en paz, en el día querían jugar, hasta lo bañaban y todo eso, el pobre animalito se estresó, bajó sus defensas y murió pues rápidamente, porque ellos tienen una vida nocturna, en fin. Parte del proceso entonces posterior a eso fue, mira, es que había que haberlo cuidado, es que no podía jugar con él como si fuera un peluche, bueno, en fin, todo eso. Cuando el animalito falleció, que fue mi mamá la que lo tuvo que, en su mano pues verlo morir, decía, ¿qué hacemos? ¿Cómo le contamos a la niña? Entonces me preguntó, me dijo, ¿será que le decimos que fue que él se salió de su jaula y se voló y se fue por la casa y se fue por el edificio? Y yo le dije, no, porque mira, eso es como hablándolo en términos ya de adultos,
como de la persona a la cual le secuestraron un familiar y nunca más volvieron a saber de ese familiar. Entonces no hubo pruebas de supervivencia, no hubo nada, ninguna llamada. ¿Qué le queda a esa persona? Que además ese es un duelo muy particular. No, yo lo llamaría un duelo ex nihilo, es decir, por fuera de la presencia, porque, un paréntesis aquí, es que el funeral, las honras fúnebres son una forma de vivir también, porque es que es tener ahí el cuerpo Algo físico. Exactamente, es tener la lápida, es tener el funeral, los familiares y todo eso. Eso, aunque es duro, pues es parte del proceso de acompañamiento. Entonces, ¿qué sucede con un familiar que nunca volvimos a saber de él? Queda la dificultad o queda la falta de certeza, porque es la esperanza de que sí está vivo, de que va a volver, de que quién sabe en qué selva estará, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí los duelos son mucho más complejos, porque podríamos decir casi que ni es un duelo, es una mezcla entre la esperanza y la desesperanza, ¿cierto? Entonces yo le decía a mi mamá, le decía, no, a ella no le vamos a decir eso, porque entonces se va a pasar el resto de su vida buscando por todo el edificio. No, entonces es eso. Entonces, volviendo a tu pregunta, es eso, muy acompañado, pero también de acuerdo a sus preguntas, de acuerdo a lo que el niño o la niña pregunte, pues decirle, de acuerdo a su capacidad de entender como esa realidad. Y yo creo que algo muy importante, y como tú lo decías, el tema de ese acompañamiento profesional cuando sea necesario. Ajá. Y más que todo, como tú lo nombrabas, un padre, una madre, para que de pronto ese niño no sienta como un abandono. Papá se fue y me dejó, mamá se fue y me dejó, sino que pueda entender qué es lo que realmente está pasando, porque digamos puede que no sepamos cómo tú dices, nuestros televidentes, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo le explicamos? O las preguntas que vienen desde su inocencia, desde, ven, ¿y por qué no le decimos a papá Dios que nos lo preste y que venga un ratico? ¿Será que viene y me acompaña y me hace dormir y vuelve y se va? Entonces el poder como tener un acompañamiento más profesional, incluso no solo para el niño, sino para quienes acompañan ese ser. Si me lo permiten, voy a dividirlo como en 4 fases. Ahorita les decía y lo reitero, todo niño menor de 10 años debería tener un acompañamiento especial, ¿cierto? Porque dependiendo pues de eso, de los 3 o de los 3 a los 6 o los 6 a los 10, pues y su concepto de la muerte debería ser acompañado, apoyado. Con los adolescentes sucede algo diferente o algo particular, y es que ustedes saben que el adolescer o el proceso de la adolescencia implica una cantidad de cambios, y voy a hablar de la bioquímica, Entonces, todo lo que suceda en términos sociales, me refiero a su entorno, su familia, qué sé yo, sus pares, sus amigos, tienen gran injerencia en el proceso como tal. Miren, desde las neurociencias ahora se plantea que el cerebro humano se termina de desarrollar a los 25 años. O sea que la adolescencia está en plena, o sea, en la mitad. Si a eso le sumamos ese cóctel hormonal que se da ahí para que haya todos esos cambios físicos y psicológicos, entonces, ¿qué significa que haya una pérdida, un duelo en ese momento? Se le puede sumar también y volver muy complejo. Yo atiendo muchos jóvenes, muchos universitarios, por ejemplo, o adolescentes, que vivieron procesos muy complejos en esa etapa de la preadolescencia y la adolescencia, y que significaron justamente motivos de consulta, y que por eso los atiendo, ¿sí? Unos años después, por todo ese mare magnum, ¿sí? Emocional, bioquímico, de relaciones, ¿sí? Situaciones de violencia intrafamiliar, situaciones de abuso, en fin, tantas situaciones de bullying tan común ahora, que en ese momento tan particular pues tienen mucha influencia en su desarrollo neurológico y psicológico. Entonces el duelo se le sumaría a eso. Entonces ahí hablaremos también de la importancia de un acompañamiento especial. En los adultos, igualmente, puede que haya un poquito más de elementos, más de fortaleza. Más recursos, pero igualmente, miren, esto permítanmelo decirlo de esta manera, todos deberíamos ir al psicólogo. Hasta los psicólogos vamos donde psicólogos. Vamos del psicólogo. O sea, los psicólogos... Esos son los que más tienen que ir para poder ayudarle a uno. Sí, contrario a lo que muchas personas creen, los psicólogos no somos psicólogos de nosotros mismos. Y es muy imposible. Nosotros somos profesionales de la salud mental. Mire, se los pongo con este símil.
Un médico para poder entrar a un quirófano tiene que estar sano, o sea, tiene que estar en sus 5 sentidos. Pues no es ético que Aliviado. también nosotros los psicólogos tengamos, ¿sí?, salud mental para, entonces, ni siquiera los psicólogos podremos tratar nosotros mismos. Todos los seres humanos deberíamos tener eso. Y yo ahí planteo 2 cosas. Cuando una persona llega a consulta, yo le felicito por 2 cosas. Uno, por la valentía, para reconocer que no puedo ayudarme solo, sola, y que necesito la ayuda, el apoyo profesional. Y 2, porque me quiero dar este regalo que muchas personas lo necesitan y no se lo Y dan. no puede. O no pueden, pero sobre todo no se lo dan, porque no, lo negamos, porque decimos yo no necesito, porque yo Yo no le estoy voy a más gustar, común, yo no eso estoy les iba a loco. decir. Miren, en Colombia todavía estamos muy en pañales. Hay otros países latinoamericanos, Argentina, por ejemplo, donde el psicólogo es casi que más que el odontólogo. Es que incluso en Argentina es un requisito. En para temas de salud, tú debes, como persona, ir al psicólogo. Exactamente. Entonces, ahí la invitación es no solo en términos, en el sentido del duelo, sino de muchas otras, pues, como asumir. Pero, volviendo al tema, obviamente, central que nos atañe, pues, cuando sentimos que eso nos está sobrepasando, que eso está afectando nuestro desempeño profesional, que la tos es demasiado fuerte, que no podemos salir de esa tristeza en la que estamos. Pues en estos días unas personas que yo atendí de Bogotá le hicieron un regalo a un amigo y fue que le pagaron las 2 primeras consultas y yo dije, qué maravilloso regalo, pues, o sea, qué bien, qué buenos amigos. Y ahí seguimos trabajando con él, ya él sí, ya la siguiente la sigue pagando él, pero es eso, es como ser acompañado por alguien también puede ser eso, aportarle para que pueda asistir. Y el último caso es el del adulto mayor. ¿Qué podríamos decir? Esta es una etapa en la cual hay muchos duelos. A propósito de la pregunta que ustedes hicieron ahora, es envejecer también significa duelo. Sí. La enfermedad significa duelo, aceptarla y asumir que ya no tengo la fortaleza, la salud, la energía, significa duelo. Y le envejeciendo. Que va cambiando jubilarme viene de júbilo, de disfrutar. La mayoría de las veces no es júbilo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo también afrontar ese proceso de ya no soy una persona trabajadora? ¿Cómo asumir esa... Venga, Las yo les etapas de la vida, ese ciclo de vida. Venga, ¿Cómo yo ir les abro un generando esas paréntesis. etapas? Ahí, incluso esta semana me parece muy charro y me acordé de una, porque por ejemplo, mi mamá ya está próxima a jubilarse, Ajá. entonces ella como, venga, pero entonces yo cuando me jubile, ¿qué me voy a poner a hacer? Entonces yo no me puedo quedar quieta y no sé qué. Entonces empiezan como también a crearse Ya ese está el montón de... duelo. Ya está como en ese proceso de decir, como, no me puedo quedar quieta, porque entonces ya, ¿cómo voy a servir o cómo...? ¿Cierto? Ya empiezan Sí. también a No, crearse ese montón de incluso cosas. Juan, a no sentirse útiles. Eso. Como de, ay, entonces ahora no soy una persona que Como que pueda aportar produzca, algo, que eso. hago, que sirvo para la vida. Entonces como que, ¿y ahora qué? Súper importante. Sí, exactamente. Ahora en la psicología organizacional se trabaja, no todas las empresas lo hacen y no hay compromiso muchas veces en eso, es el proceso de exducción. Así como hay un proceso de inducción, ¿sí? También hay un proceso de deducción. Algunas empresas lo tienen y las felicito por eso, es cómo preparamos a nuestros empleados para ese proceso de jubilación, que no es tan simple, Fácil. pues tan sencillo, son muchas cosas, todas esas preguntas que ustedes están haciendo. Venga, ¿y qué sigue? Y muchas veces, o la mayoría de veces, las personas se estrellan. No, es que ahora sí va a tener tiempo. Y resulta que cuando ya están jubilados, hay no saben qué energía, hacer, no saben qué hacer con el tiempo, no hay energía, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, este es un tema puntual en el que caímos, pero finalmente nos llama también a pensar en que en esa etapa, y a propósito lo quería nombrar, las pérdidas, las muertes, la muerte de la pareja, una pareja que estuvo toda la vida, con la que se estuvo casado toda la vida, ¿qué significa? Entonces, muchas veces la famosa pena moral, ¿qué es? Es un duelo ahí, ¿sí? El que uno se llevó al otro. Exacto, eso el te que iba a uno se llevó al otro. nombrar. Entonces, ¿cómo hacer también hay un acompañamiento, brindar ese acompañamiento a esa persona en esa etapa? Entonces, mire que muchísimas cosas en la vida nos significan elaboración de duelo, elaboración de pérdida. No solo la muerte, que obviamente es la inevitable, pero muchísimas otras situaciones, muchísimas cosas en la vida nos significan este proceso de cómo abordarlo. Edison, ya se nos va acabando el tiempo, pero antes de
De eso yo quiero como que le contemos y que le digamos a las personas de pronto como, bueno, ¿qué herramientas pueden tener, consejitos, como información útil en estos casos, no solamente para la persona que está atravesando el duelo, sino también para esas personas o ese círculo que está acompañando a esa persona que está elaborando el duelo o pasando por este proceso, ¿cierto? Porque todo eso es importante, entonces, como ya se nos va acabando el tiempo en televisión es muy cortico, entonces para que vayamos como concluyendo el tema y les dejemos obviamente estas perlitas y estas cositas que les pueden servir a nuestros Sí, televidentes. voy a empezar por uno que puede ser pues, aparentemente más accesorio, pero también importante, y es la elaboración del duelo de las pérdidas románticas, ¿cierto? Tan comunes. Voy a hablar de 3 elementos importantes. Los psicólogos aconsejamos, y seguramente los televidentes lo habrán escuchado, el contacto cero, ¿cierto? El famoso contacto cero con la Contacto cero. relación. Sí. El tan difícil. Sí, el tan difícil. El tan difícil. Pero tan importante, Caro. Demasiado. ¿Por qué? Porque eso, aunque no lo creamos, nos brinda la posibilidad de introyectarnos, de recuperarnos, porque finalmente la pérdida por ruptura amorosa es un sentir que el otro se nos llevó lo que éramos, o lo que fuimos, o lo que somos, porque se me llevó lo que yo era, ¿cierto? Mis ideales. Exactamente, entonces muchas de las cosas que sentíamos que teníamos, creemos que se nos las llevó el otro cuando se va, y sobre todo cuando es el otro el que nos dejó, porque no es lo mismo echar que ser echado. Ojo a esto. sí. Sí. No es lo mismo, exacto, entonces... 2 rupturas muy diferentes. Exactamente, entonces el contacto cero, ¿por qué es importante? Porque nos da la posibilidad de fortalecernos inicialmente en ese momento tan vulnerable, ¿sí? Independiente de cómo hayamos quedado con otra persona, si, en fin, bien o mal, en fin, el contacto cero nos ayuda a mantenernos o a empoderarnos inicialmente. Ese es uno. Otra herramienta muy sencilla son las listas negras. Cuéntanos de ¿Qué es la las lista, listas la negras. lista Eso está negra? interesante. La lista negra es que también se puede hacer en paralelo, como las cuentas de contabilidad, con la lista blanca. La lista negra es todo aquello que yo me doy cuenta, y solo ahora me doy cuenta de lo que me hizo esa otra persona. O sea, y que yo, los famosos, perdóname, las famosas banderitas rojas. sí, podría ser llamado de esa manera, exactamente, las banderas rojas que no vi. Entonces en la medida en que yo voy haciendo, puede ser incluso físico, escrito, real o mentalmente, es en la medida en que yo voy enumerando todas esas cosas que esa otra persona, y no se trata aquí de pues sí, pero de alguna manera sí, es como reconocer todo eso que estábamos idealizando y que por estar enamorados no nos dimos cuenta, ¿sí? Y se permitió. Y se permitió, y entonces el enumerarla, nombrarla, ir haciendo, no hacía aquello, no me hacía esto, no es esto, no hizo esto, faltaba que esto, todo eso nos va ayudando también a recuperarnos, ¿sí? A darnos cuenta quizá de todo lo que dimos y que por ese a veces empobreciimiento también del enamoramiento no vemos, de todo lo que perdemos por esa idealización. Y permitimos, todo aquello que permitimos. Exactamente, entonces esas listas negras ayudan en ese proceso. La lista blanca, que puede ser un poquito después, es justamente cuando ya tenemos un poco más avanzado el proceso y ya podemos ver con gratitud a ese ser que se fue. Entonces ya la lista blanca es lo contrario, todo eso de lo cual yo estoy agradecido, podría estar agradecido de que esa persona hizo, era esto, era aquello, hizo esto por mí, pero posteriormente. Entonces esa es otra herramienta. Sí, porque uno al principio no ve nada. No. Uno no ve nada de Exacto, eso. y no es fácil. Todo lo que estoy viendo suena fácil, suena bien en teoría, pero en la práctica no es real. Y una tercera herramienta, bueno, más que herramienta es como una rutina, y es cómo yo puedo recuperar todo aquello que había perdido por haber estado en esta relación, haberme entregado tanto y que perdí de mí mismo. Pero que además son cosas que me gustaban, por ejemplo. Por ejemplo, esas cosas que dejé de hacer porque la otra persona me pidió que no las hiciera, o que dejé de hacer porque empezamos a compartir mucho tiempo, entonces yo fui dejando. Entonces esa rutina o esa, digamos, recuperación es importante porque apunta justamente a la recuperación, ¿cierto?, de la autoestima. Entonces, el deporte que yo no había hecho en mucho tiempo,
los hobbies que dejé, los amigos que además se vuelven un valor agregado porque pueden ser aquellos que me van a apoyar en este proceso. Entonces, esa tercera herramienta o ese grupo de herramientas es cómo yo recupero mi vida y sobre todo aquellas cosas que son saludables, o sea, estamos hablando de hábitos de vida saludables, el deporte, una sana alimentación, recuperar, volver a mirar una dieta que yo había perdido porque comí demasiadas hamburguesas con mi pareja y por eso la barriguita, y todo ese tipo de cosas. Luego intenté desde deporte, alimentación, meditación, respiración, socialización, compartir con las personas que tenía tan abandonadas. Ay, ahora me doy cuenta, tantos años que no llevaba fulana. Entonces, ese tipo de cosas. Como volver a hacer todas esas cositas que lo hacen realmente hacer sentir vivo a uno, con las que uno se siente cómodo. Y disimuladamente es recuperar justamente eso, ese hobby que yo tenía, ese hobby que yo tenía abandonado. De mí no vas a estar hablando. No me pongas en tus ejemplos. Edison, aquí nos nombras como cómo transitar ese duelo de pareja, pero entonces en un duelo como de muerte, de algo físico, para nuestros televidentes, ¿cómo poder, esos pequeños tipsitos? ¿Desde quien lo vive o desde quien están alrededor? Desde los dos. Ambos, como porque es muy importante quien acompaña, porque es quien sostiene, entonces saber cómo sostener, pero también quién lo está viviendo. Bien, pues habría muchísimas como, derivaciones, pero en cuanto a la persona que está en el duelo es, bueno, no se trata de teorizar, esto que hemos hablado aquí es teoría y ustedes pueden haber tomado nota o lo que fuera, pero no es así tan sencillo como aplicar la teoría. Pero si la persona está, digamos, vivenciando una pérdida y un duelo por esa pérdida, es vivir cada momento como se lo significa. Como lo siente. Como lo sienta. Si es llorar, si es sentir rabia, sentir rabia. ¿Y quién lo acompaña, cómo sería? Sí, pero quiero rematar con la persona. Y en el caso de sentir que realmente esto me está abrumando, que me está sobrepasando, pues levantar la mano. Levantar la mano para con la familia, para con los amigos, para con los profesionales de la salud mental. Ahí estamos a disposición justamente para eso. Con las personas alrededor, pues en la misma línea. No se trata de teorizar, pero es darse cuenta. Si la persona está negando, es ver que se está negando, ¿sí? Que está permaneciendo ahí, pues es dejar porque eso va a ir pasando. Es como ir acompañando de acuerdo a cada fase, porque podríamos entrar en cada subjetividad, en cada individualidad, pero eso sería un universo. Entonces, es como de acuerdo a esa realidad, acompañar. ¿Con qué? Con neutralidad, con respeto por la palabra del otro, con respeto por el silencio y quizá el aislamiento del otro, pero sí, acompañar, estar ahí. Ustedes saben que a veces en los funerales la gente dice, ay, pero es que a mí no me gusta ir a dar pésame, porque es que finalmente quien está viviendo es la persona que se le murió el familiar, eso es mentira, eso es hipocresía. No, es acompañar como podamos. La presencia. Así sea solamente estar ahí al lado en silencio, eso ya también ayuda. Quiero hacer como una defensa de una cosa muy sencilla y es el abrazo físico, real. O sea, si solo vamos a hablar en términos bioquímicos, el abrazo significa oxitocina. La oxitocina es la hormona de la familiaridad, del amor, de la filialidad, de la filiación. Entonces, ¿por qué no dar abrazos? Y no solo en el caso de los duelos, pero ni se diga, en el caso de los duelos sí que es una herramienta muy valiosa. Un abrazo auténtico, un abrazo sencillo, inocente, pero sentido desde el corazón. Porque perdemos tanto eso. Perdemos tanto esa capacidad y esa sensibilidad pues, de cosas tan simples como abrazar. Qué forma tan linda de cerrar este capítulo de hoy. Con ese tema del abrazo a mí me parece muy importante porque eso también se pierde como un poco, pero yo digo, el programa de hoy yo creo que no solamente me sirve a mí, le sirve a Caro, a nuestros televidentes, sino como a esas personas que están atravesando, a los que están como acompañando también a esa persona, a las personas que están teniendo esa ruptura o que están atravesando también ese tema de la ruptura de pareja. O sea, hoy fue un programa de mucha información para todas las personas. Edison, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. A ustedes por la invitación, encantado de estar con ustedes, que bien este tema y que estemos conectados. Sí. Claro que sí. Bueno, entonces ahí rápidamente, porque ya me están acosando por allí desde el máster. Caro, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Claro que sí. Psico, Caro y Sasa. Edison, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales y un número telefónico? Básicamente el número telefónico 319-503-8030, ahí nos pueden encontrar.
También nos encuentran en un portal pues, de psicólogos que es Psicología Today. Ahí van a encontrar todo el perfil. Edison Marín. Edison Marín, ajá. Buscan ahí exactamente. Edison Marín y ahí obtienen Psychology la información. Today, sí. Ya saben, si les gustó, ya saben, para que también se comuniquen con él y saquen la citica. A mí me encuentran como FDavid26 en Instagram. Nos vemos dentro de 8 días con más programas, invitados, secciones y todo lo que les gusta a ustedes, nuestros televidentes de Conectados. Chao, chao. Chao.